Bueno, yo soy controlador desde hace 48 años, estoy en la aviación, me hice piloto después, me he dedicado a varias cosas dentro de mi área académica, primero en la universidad, después en el ámbito aeronáutico, que fue el que me llamó la atención. Después como piloto también tuve mis experiencias, pero lo que realmente me causó un prurito específico, porque yo cuando joven entré a esto de la aviación, escuchaba que habían pasado algunos incidentes graves y que la gente no le dábamos importancia, y yo me cuento entre ellos. Y en un incidente en donde me di cuenta que mi carrera profesional podía haberse acabado y podía haber terminado en una desgracia, este evento fue que me di cuenta de la importancia de este fenómeno. ¿Nos puedes contar ese evento que te hizo cambiar? Sí, fue un evento con un vuelo de Aeroméxico, en un vuelo doméstico que venía de Guadalajara. Yo tenía ese sector bajo mi responsabilidad. Cuando despega del área terminal, a mí me lo pasan a unas 50, 40 millas de Guadalajara. Lo vigilo en su nivel de crucero, y justamente cuando estaba llegando a México había hace mucho tiempo una llegada a Pasteje. En aquel entonces en la vigilancia yo vi 2 ecos primarios, porque esto es importante, bueno, ustedes como profesionales saben, este fenómeno a través del radar se ve en eco primario, nada más. Entonces vi 2 ecos que estaban cerca de la aeronave y que supuse que podían ser cualquier otra cosa, y como en el eco primario no hay altitud, pues podía haber sido helicópteros que en aquel entonces eran tráficos que reportaban el tráfico en ciertos lugares, ¿no? Lo pasé a terminal. Terminal le dio el último procedimiento a la aproximación final, y en el World Trade Center ahí tiene un incidente grave. Ahí le pegan a un objeto que estaba volando estático apenas arriba del World Trade Center. Por ahí, afortunado, desgraciadamente, por ahí pasaba o pasa todavía actualmente la aproximación final a las pistas 5, y tuvo el incidente. Media hora antes de esto, nosotros trabajando habíamos recibido una llamada y otras autoridades llamadas en lo particular de ese objeto que estaba arriba del World Trade Center, de lo que nadie sabía nada, en el radar no se veía. Una persona que sabía de aviación, que tenía los teléfonos de nosotros en el centro de control, nos dice que ahí había un objeto que hasta las ventanas se le veían y que todos los aviones le pasaban muy cerca. A lo que pues en un principio nos reímos, pensamos que era una broma, después que veo del personal que nos estaba llamando, y finalmente cuando yo me voy al descanso sucede el problema. Y ese avión pasó por mis manos y yo vi 2 ecos, y eso fue lo que a mí me daba una responsabilidad mayor por el hecho de la vigilancia que yo tenía con esa aeronave, y antes no se reportaba nada. Pero entonces, ¿a ti te apareció el eco en la pantalla de...? Sí, en la trayectoria de La Piedad hacia Pasteje, próximo al cambio de control, aparecieron 2 ecos fortuitamente, y se desplazaron en un barrido con el avión, y eso fue lo que a mí me llamó la atención, porque la trayectoria estaba limpia. Después de eso no volvieron a aparecer, o sea, no fue nada para nosotros en el ámbito técnico y correctamente expresado, ¿no? Correcto. Pero no, efectivamente eran objetos que estaban por ahí circundando, y uno de ellos, no si era el mismo que estaba en Pasteje, que estaba en el World Trade Center, lastimó al avión y le hizo un daño en su línea de hidráulico. Después nos dimos cuenta de eso, pero en un principio pensamos que había tenido un problema con el tren de aterrizaje. El piloto, después de platicar con él, decía que había sentido el golpe en la rueda de nariz, y él salvó la rueda de nariz al aterrizaje. Y después en tierra se dieron cuenta que era la pierna del lado derecho. Y cuando yo me entero, pues la verdad me sentí muy mal, porque dije, primero, ¿a quién le reportaba eso que yo vi? Y después, no le hicimos caso a la llamada. Eso es grave todavía. Entonces no le dimos el valor adecuado,
Y eso me hizo sentir muy mal conmigo mismo. Y fue cuando me di cuenta que mi responsabilidad creció muchísimo. Si ese avión se hubiera caído en la calle de Insurgentes, donde está el World Trade Center, yo ahorita no estaría aquí hablando contigo. Seguro hubiera habido complicaciones de otra índole. Y nosotros no teníamos nada que ver y el piloto menos, ¿no? Sí, te entiendo. Entonces, cuando esto todo lo juntas como en un rompecabezas, te das cuenta que es muy, muy importante. Y fue cuando a mí, fortuitamente, me preguntan mi opinión con respecto a ese evento. Y después de lo que dije, hubo un poco pues hubo crítica, pero también hubo atención, afortunadamente. Y hasta la fecha ha habido oídos adecuados de gente educada y de gente profesional que le da la seriedad que se debe. Para que la gente entienda un poco. En ese momento, tu acción debe haber sido que descontinuara la aproximación del avión. No, porque estaban a un lado derecho del avión y podía haber sido cualquier otra cosa. Pero entonces, ¿por qué tienes como esa sensación? Porque yo ya había oído años antes de casos como uno de Acapulco, otro del piloto Carlos Antonio de los Santos, sí, el piloto de la Escuela 54 de la Escuela México, que fue raptado, y todo me parecía como película y tonterías, hasta que te pasan las cosas. Sí, así pasa. Los que nos han contactado o buscado es porque ya sufrieron. Sí, cuando yo me puse en los zapatos de estas personas, dije, pero qué estúpido soy, ¿cómo es posible que me hubiera yo permitido eso? Cuando es bien importante. Y a estas personas todo el mundo las fastidió, las molestó. Inclusive este señor Carlos Antonio tuvo muchos problemas para poder volar. Y eso se me hace injusto y muy grave. Sobre todo hoy en esta época que ya tenemos una tecnología desarrollada y que cualquiera puede tener la buena o mala suerte, véelo como tú quieras, de estar enfrente de este evento. Pero los profesionales de la aviación estamos en riesgo en ese sentido. Sí. ¿Qué propondrías tú ahora? Pues hacer un seguimiento importante de, primero que esta labor que hacen ustedes y con esta clase de eventos, concientizar un poco más a la responsabilidad que ya es bastante grande de un controlador y de un piloto, hablando de la parte que tiene que ver directamente con el fenómeno, ¿no? Sí. De hacer los reportes adecuados, que no se queden con nada, porque esto va a dar la oportunidad de que alguien estadísticamente y por momentos elabore la logística adecuada y la geografía y todo lo que tenga que ver para que encontremos la posibilidad de evitarlo en una forma legal. Cuando digo esto es jurídicamente estemos protegidos los profesionales de la aviación y este es el camino. Lo comenzaron en Estados Unidos hace poco por el hecho de que estos militares tuvieron el valor de abrirlo y comentarlo, ¿no? Cosa que es admirable para un país como ese que tiene tantas cosas que ocultar y tantos conceptos negros que maneja, se necesita valor, ¿no? Pero se ha ubicado nada más a ese grupo de personas profesionales de la aviación en Estados Unidos como si Estados Unidos fuera el único país del planeta en donde eso pasa, ¿no? Cosa que tú sabes que no es así. Y luego, no son ellos nada más los únicos afectados, que de la aviación comercial de ese país, que de la aviación comercial en todo el planeta, que de la familia que vuela de vacaciones o los que vuelan en negocios y demás y que se encuentran enfrente de este peligro en la aviación que nadie toma en cuenta, que nadie le importa y que legalmente nadie ubica. Estamos indefensos, completamente vulnerables. Tuvimos entrevista con Rodrigo Bravo, militar chileno, y habló igual que tú. Nos dijo lo mismo. Pues sí, los profesionales y estamos hablando de Chile. Hablamos con Pablo Ducado de Argentina, nos dijo lo mismo. Julio Chamorro, perdón, del Perú, nos dijo lo mismo. Entonces, es todo el continente. Sí, es un peligro potencial. Y tú como profesional en la aviación sabes que tú puedes tener el avistamiento, admirarlo y en un momento dado, no sé cuál sería tu reacción, pero lo puedes ver.
y seguro en tu interior que no te ponga en peligro. Pero ¿qué vas a hacer para evitarlo? Con la velocidad que tú manejas y cómo se mueven esas cosas, y tú sabes qué va a hacer, y tú sabes cómo va a volar. Sí, tuvimos un evento en León, despegando, pero lo raro fue que me apareció en la pantalla del avión, 2 tráficos, venían los 2, pero yo iba despegando. Entonces me dijo, traffic, o sea, te está avisando, pero no tenía repetidor de altitud. Le avisé a la torre, me dijo, capitán, ahorita no hay nadie volando. Así muy incisivamente, una persona de sexo femenino. Dije, ok, pues vamos a estar alertas, y pasó. Y le dije al primer oficial, voltea a ver qué es. Y me dijo, son 2 esferas. Y yo, ¿cómo crees? Tuvimos un evento en León, despegando. Le avisé a la torre. Me dijo, capitán, ahorita no hay nadie volando. Así dije, ok, pues vamos a estar alertas. Y pasó. Y le dije al primer oficial, voltea a ver qué es. Y me dijo, son 2 esferas. Y yo, ¿cómo crees? Me dice, son 2 esferas, las estoy viendo, van en ese orden. Entonces, pues sí fue un peligro, porque se cruzó enfrente. Claro. Y nadie sabía. Y yo pues ya no supe qué hacer más que cualquier cosa, pues iba a meter más potencia y ascender más rápido. Ese concepto que te tocó vivir es gravísimo porque nadie te alertó y los servicios de tránsito aéreo no lo detectaron. Si no el de torre hubiera inmediatamente avisado, hay algo ahí que no está en contacto con nosotros, como cuando nos toca, ¿no? De momento te doy información de tráfico, está así, está acá, sí, y no está en contacto con nosotros. Exacto. ¿Por qué? Y tú ya alertas tu condición de vuelo y sabes qué vas a hacer. Yo ya te dije, yo te voy a dar instrucciones, pero tú ya estás en sobrealerta para que tú tomes una decisión en caso de que eso te afecte a ti. Correcto. Estamos hablando de tráfico conocido. Esto está fuera de... Por eso el detalle de lo que pasó en el Congreso, de ubicarlo, pero no con la gente, sino con las autoridades adecuadas, no porque la gente no sea importante, claro que sí, pero en este país donde todo esto es un chistorete, esto es una cosa bien importante. Los que hacen los chistoretes y los profesionales vuelan, y a nadie, y tú como piloto, sabes que nadie comparte un espacio de aproximación o ascenso con nadie. Bueno, entonces la propuesta sería que hubiera un protocolo. Eso es lo primero que lo reconozcan. Y ya que reconozcan que somos incapaces de que eso, tener control sobre eso y que existe, entonces, bajo ciertas reglas, se establecen los protocolos. Pero hay protocolos en otros lados no aceptados, como tú sabes, en Estados Unidos, ¿no? Que nada más ellos conocen. Bueno, nosotros podemos hacer los propios, pero aquí esto involucra a la condición mundial. Así como tú y yo están en China o están en Perú, están en Italia. Este fenómeno está en todos lados. O sea, esto es preocupante. Te quisiera preguntar, y esto es para el público, ¿nos puedes dar una breve explicación de un eco primario y un eco secundario? Sí, claro. Por favor. El eco primario es la energía que sale de una antena radar y que viaja en el espacio, pega con un objeto que tiene que ser sólido, tiene ciertas circunstancias de reflejo. Ese tiene un camino de regreso y de acuerdo a una rotación o velocidad de rotación establecemos un azimut y un movimiento, pero no tenemos altitud y no tenemos más que la condición de viraje y dirección, ¿no? Correcto. Ese es el radar primario, es la respuesta del eco de la energía que sale, pega con un objeto que debe de ser sólido y que debe reflejar esa condición. Se hace un cálculo en el tiempo que tarde y regrese y el desfasamiento, sabes hacia dónde se está moviendo y la distancia en la que está. Y el eco secundario establece el sistema radar secundario, es el que trae a bordo de la aeronave y que interactúa con el avión y que tiene precisamente como un radio normal para quienes no saben de aviación, pero y un código de 4 dígitos. Se establece una información, identifica, pregunta y respuesta, y además saca de una base de datos una serie de eventos que ya conforman una serie y te dan un eco con un vector y una etiqueta, y eso establece
el concepto comercial, tipo de aeronave, velocidad, altitud, etcétera, etcétera. Ahí viene toda la información de la aeronave. Pero este fenómeno, pues obviamente no cuenta con ese transponder y no tiene esa información. O sea que en eco secundario no hay detección. En eco primario sí. Quise preguntar eso porque entonces si el eco primario te muestra que hay algo, es algo sólido que está ahí. Exacto. Está ahí y con todo lo que ahora se sabe y que se ha visto, que se ha filmado, porque con tu teléfono puedes hacer esas maravillas, estas cosas parecen ser translúcidas unas, otras sí son muy objetivas en su materia, y los desplazamientos que le ganan a la rotación de un radar primario. Gracias, Enrique. Yo creo que esto nos dice todo lo que teníamos que saber. No sé si quieras decir algo en conclusión. Pues nada más alentar a tus compañeros pilotos, a nuestros compañeros pilotos, a todo el ámbito profesional que tenemos en México, que es muy bonito, combinarlos a que esa profesionalidad no los vuele, más allá de los motores que traen, sino que establezca la seriedad de poder reportar estos eventos, porque gracias a eso vamos a protegernos con todo lo que platicamos anteriormente de una manera jurídica adecuada. Y eso es muy bueno. Excelente. Pues muchas gracias, Enrique. No, gracias por esta maravillosa plática y gracias por tu presencia. Ha sido un gusto y siempre va a ser un placer. Igualmente, Enrique. Gracias. Ya lo sabes. Muchas gracias. Nos despedimos.